Hoy vamos a esperar a Alex. No se me altere, Alex, tranquilo, tenemos todo el día. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la tentación, muchachos. Tal vez ustedes digan, qué necio, ¿cómo habla de eso? Pero a veces creo que es importante que nosotros toquemos bastante este tema que tanto nos afecta en nuestro diario vivir para nosotros poder resistir a él, ¿cierto? Porque todo el mundo se enfrenta a la tentación, así se llama el devocional de hoy. Todo el mundo se enfrenta a la tentación y es cierto. Todos nos enfrentamos a la tentación, no hay excepción alguna. Entonces, a muchos, pero este punto es algo muy importante, dice que a muchos de nosotros nos cuesta ver la diferencia entre la tentación de pecar y el acto de pecar. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Una es la tentación cuando se le presenta a usted de hacer algo malo, algo que no se debe, que no es conforme a la voluntad del Señor. Y después sigue el acto de pecar, que es cuando usted acepta esta tentación y comete el pecado. Son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Suenan muy similares, pero muy distintas, y es esto lo que muchas veces nos confunde a la hora de que se nos presenta la tentación. Piensan que ya desde que se les presentó la tentación ya estamos pecando, y no necesariamente. Empiezan a pecar desde que usted permite que esa tentación empiece a actuar en su vida. No, Andy, pero también hay tentación para hacer el mal. No hay tentación de bien. ¿No hay tentación de bien? No. La tentación siempre lo dirige a usted a hacer algo que no es debido. Entonces no hay ninguna tentación a hacer algo bueno. O si usted está tentado a estar con la mujer de su hermano, ¿es algo bueno? No. Solo para Alex, para que más o menos lo tenga más claro, la tentación proviene del diablo. Y los dones del Espíritu Santo lo previenen a usted de todo bien. Exacto. Pero todas esas cosas vienen de parte de Dios. Entonces, con respecto a la pregunta que nos hizo Alex, no hay tentación para bien. No existe. Cada vez que se le presenta a usted una tentación es para hacer algo malo. Porque el diablo no lo va a tentar a usted a bendecir a una familia. Dios es el que le va a poner en el corazón a usted que bendiga a esa familia. Exactamente, el Espíritu trabajando a través de su vida. Pero el diablo no le va a decir, usted va a ir a bendecir a esta familia, porque el diablo estaría perdiendo la batalla. Entonces no hay tentación de bien. Nos sentimos tan culpables cuando nos tientan como cuando realmente pecamos. Y esto es cierto, muchas veces nos sentimos ya pecadores con solo el hecho de ser tentados. Pero en realidad todavía no estamos pecando, hasta en el momento en que nosotros decidamos que esa tentación empieza a actuar sobre nuestra vida. Por ejemplo, usted desde que se levanta de buena mañana, si tiene alguna adicción o etcétera, la ansiedad le empieza a atacar para que usted consuma, ¿cierto? Esa es la tentación, se le presentó la tentación, la ansiedad trabajando en usted para que usted consuma, pero todavía no se ha vuelto pecado hasta que usted decide consumir. Son dos cosas muy distintas, ¿cierto? Quizás para muchos suena igual, pero no es lo mismo. Una cosa es cuando se le presenta y otra cosa es cuando usted actúa sobre esa tentación. Pero hay una diferencia entre el pecado y la tentación y es importante que la sepamos. Y yo creo que ya está un poco más clara, ¿cierto? Sobre todo si luchamos con sentimientos de vergüenza o desánimo cuando nos enfrentamos a la tentación. La verdad es que todo el mundo experimenta la tentación. Incluso Jesús experimentó la tentación. Así es, como ser humano, Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado a pecar. Pero como nos dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. He ahí la diferencia. Fue tentado, pero no pecó. Este versículo distingue la tentación del pecado. Dice, Jesús fue tentado, pero no pecó. Al igual que Jesús, nosotros también podemos ser tentados y no pecar. El pecado no consiste en ser tentados. Pecamos cuando cedemos a esa tentación. Como les estaba dando en el ejemplo más anterior, de que cuando nos levantamos y recibimos la ansiedad de que tenemos que consumir o etcétera,
Y nosotros actuamos conforme a esta tentación hasta que llegamos a consumir. Ahí se convierte en pecado. La ansiedad es una tentación, entonces. Esa Depende. Bueno, en realidad podríamos decir que sí, si se trata sobre una adicción. Porque no es una ansiedad proveniente de Dios. Bueno, en realidad la ansiedad ni siquiera proviene de Dios. Recuerden que Dios no quiere cosas malas para sus hijos. Al contrario, todo lo que le ofrece el Señor es bueno y agradable para su vida. Y la ansiedad es por decir así, como un temor al futuro. Entonces, el Señor no le va a traer temores a su vida, el Señor lo que le va a traer es paz. Podríamos decir que la ansiedad no proviene de Dios. Entonces, el enemigo puede intentar engañarlo para que pienses que has pecado solo por haber sido tentado, para poder arrastrarte a pensamientos o sentimientos de vergüenza. No se lo permitas. Puede utilizar estos sentimientos de vergüenza para llevarte a actuar según tu pecado. Es como si dijera, ya has metido la pata al ser tentado, así que puedes actuar según esa tentación. Entonces, es como que si dijéramos que solo con el hecho de haber amanecido con ansiedad por consumir, ya estamos pecando. Y no, se convierte en pecado, como se los acabo de decir reiteradamente, hasta que usted consuma. Entonces, pero el diablo trabaja de esa manera. Intenta meterse en su mente para que usted desde que ya fue tentado diga, ya estoy pecando. Si ya estoy pecando, ¿qué más me va a pasar? Va a ser el mismo pecado. Pero en realidad no estaba pecando hasta que usted cometió el acto. Así de esta manera trabaja el diablo. Esto es una mentira y una astuta trampa. Recuerden que todos nos enfrentamos a la tentación, ya sea de nuestros propios deseos o del propio Satanás. Por algo la Biblia le llama el tentador. Lo que importa es lo que hacemos con esa tentación. La próxima vez que nos encontremos cara a cara con una tentación de pecar, démonos cuenta de que aún no hemos perdido la batalla. Aún queda una batalla por ganar. Podemos empezar a traer a nuestra mente escrituras que nos recuerden nuestra victoria en Cristo. Invocar a Dios en la oración para que te ayude a hacerle frente a la tentación, o llamar a un amigo, mentor o de confianza para que te anime y te haga rendir cuentas, no significa que vas a estar solo. Al contrario, vas a estar acompañado, ¿cierto?, en esta lucha. Y tampoco está fuera de la lucha solo porque luches por sus propias cuentas. Sé fuerte, sabiendo que Jesús se ha enfrentado a la misma lucha y que Él lo llevará a la victoria. Y aquí hay un pequeño pensamiento que dice, lo que pienso sobre el pecado y la tentación importa. Experimentar la tentación no es pecado. Que peque depende de cómo responda a la tentación. Luchemos contra los pensamientos desalentadores que surgen al ser tentado y aferrémonos a la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿ustedes creen que pueden ser victoriosos conforme a la tentación? No pueden ser victoriosos. Ok, yo les pongo esto. Ustedes no están solos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes se sienten solos? Podrán sentirse solos físicamente, porque tal vez no tengan a su mamá, porque tal vez no tengan a sus hermanos o a sus familiares amados aquí en la tierra. Pero recordemos que estos seres humanos son igual que nosotros, pecadores, ¿cierto? Que cometen errores. Pero tenemos a alguien en el cielo que no comete errores, que fue tentado y no pecó, que lo pusieron a prueba muchas veces y nunca falló, y que no está solo para mí o solo para Víctor, sino que está para cada uno de los que está sentados aquí el día de hoy. Entonces, cada vez que se le presente una tentación a usted, recuerden que tienen un Dios más grande que esta prueba o esta tentación que se les presente. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos que tenemos un Dios más grande que esta prueba, ¿cómo cree usted que va a superar esta prueba? Si para usted esa prueba es gigante y su Dios es pequeño. ¿Ustedes creen que su Dios es pequeño? ¿Ustedes creen que su Dios no tiene poder?
El Dios tiene poder, nuestro Dios tiene poder. Y es un Dios fuerte, un Dios que también es un Dios guerrero, mas sin embargo es un Dios amoroso y misericordioso, lleno de gracia para con sus hijos. Pero nosotros tenemos que creer esto, porque si no, cada vez que se nos presente una prueba, vamos a ver más grande esta prueba que nuestro Dios. Randy, para resistir la tentación uno puede hacerlo por medio de la oración, ¿verdad? Exactamente, por medio de la oración, de las escrituras, de la comunión que usted reciba con Dios. Recordemos que la parte de estar con Dios no se trata de una religión, no se trata de que yo soy cristiano, o soy atalaya, o soy católico, no importa, todo eso lo creó el ser humano, las divisiones de religiones las creó el ser humano, pero es que estar con Dios no es una religión, sino que es una relación. Entonces lo más importante es que usted tenga una relación con Dios, eso es lo que importa. Cuando usted tenga una relación con Dios, cualquier prueba que se le ponga enfrente va a ser diminuta. ¿Por qué? Porque ya usted va a saber cómo es el poder de Dios, qué tan grande es su Dios. Pero si ninguno de nosotros leemos las escrituras, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Usted sabe cómo es Dios, Alex? No. Porque no ha leído las escrituras. ¿Usted sabe cómo es Dios, don Gerardo? En mis 26 años nunca he leído toda la Biblia. Usted no lo puede conocer físicamente, No. pero usted puede conocerlo espiritualmente, ¿cierto? Puede conocer que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios lleno de gracia, que es un Dios perdonador, ¿cierto? Que es un Dios que nos corrige también. Todas estas cosas las podemos conocer cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Podemos conocer que Él fue tentado y no pecó, ¿cierto? Y que esto nos anima a nosotros, que cada vez que se nos presente una tentación, nosotros también podemos resistir al pecado. Entonces, todo esto es importante porque usted lo lee en las escrituras y conoce cómo es su Dios. Pero si usted no conoce a su Dios, ¿cómo puede combatir una batalla con un Dios a quien usted no conoce? Es como que yo diga que voy a ir a una batalla X con personas, con Alex, y que ni siquiera conozco cómo pelea Alex. Puede ser que sea un ninja y me ayude a ganar la batalla, pero puede que no, y más bien me ayude a perderla, ¿cierto? Pero entonces, muchachos, ¿cómo pretenden ustedes pelear una batalla si primero no quieren conocer quién es su Dios? Primero tenemos que conocer quién es nuestro Dios para pelear estas batallas. Y cuando ustedes conozcan a su Dios, van a entender que tienen un Dios gigante que puede vencer cualquier batalla o cualquier prueba que se le ponga enfrente, sin necesidad de usar una sola arma. La única arma que va a usar es la que tiene Él en la mano, la palabra de Dios. Entonces, muchachos, yo los invito a ustedes a que conozcan más sobre su Dios, que también es mi Dios. Solo existe un Dios, pero los invito a que ustedes conozcan más sobre Él, para que en el momento en que se les presenten las tentaciones puedan resistir así como Él lo hizo. Pero primero necesitamos de conocer más de Dios, tener una relación y no una religión, porque no se trata de que, uy, yo soy cristiano y voy a la iglesia todos los días, uy, yo soy cristiano y leo la palabra todos los días, pero ¿qué tanto conoce usted a su Dios? ¿Qué tanto siente usted que Dios bendice su vida? Porque muchas veces nos levantamos y ni siquiera nos acordamos quién fue el que nos levantó. Entonces tenemos que aprender a conocer a Dios primero. Ese sería el devocional para ustedes, muchachos, y vamos a pasar con el versículo de la semana.